Hay algo sucediendo en tu cabeza ahora mismo. No son las palabras que estás leyendo. Es otra cosa. Una pequeña voz que corre en segundo plano, narrando el momento. Sí, la oigo. Espera, ¿esa es la voz? ¿Me estoy escuchando a mí mismo aquí, a mí mismo? Y ahora se vuelve raro. Bien, quédate con eso. Richard Penrose se quedó atrapado en esto mismo. No en un retiro espiritual, no en terapia, sino en un tanque de privación sensorial en un laboratorio de neurociencia en la década de 1960. Flotando en agua salada, en total oscuridad, observando su propia mente como si fuera un problema de física que nunca había visto antes. Y lo que encontró fue genuinamente extraño. Penrose era el tipo de persona que no podía dejar una pregunta en paz. Si algo no tenía sentido, lo examinaba hasta que se rompía o se revelaba. Hizo esto con la mecánica cuántica, con abrir cajas fuertes, con los bongos, con la biología de las hormigas. Así que cuando realmente notó, que había una voz en su cabeza narrando constantemente su experiencia, no se encogió de hombros y siguió adelante. Hizo la pregunta obvia que casi nadie hace. ¿Quién está hablando? Y más incómodo aún, ¿quién está escuchando? Porque aquí está el asunto. Puedes oír tu voz interior ahora mismo. Si prestas atención, puedes notar que comenta, planifica, se preocupa, reproduce conversaciones de hace 3 años. Pero si la estás notando, hay un tú que está notando. Y esa parte no parece ser la voz. Esa parte está en silencio. Solo observa. Penrose pensaba que eso era una de las cosas más extrañas de ser humano. Y era un hombre que pasó su carrera observando las cosas más extrañas del universo. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Asumimos que la voz es el pensamiento, que ese pequeño monólogo interno, el que planifica la lista de compras, ensaya lo que vas a decirle a tu jefe, narra tus propias acciones como un comentarista deportivo, es tu cerebro trabajando. No lo es. La voz es un informe. Viene después del pensamiento. Tu cerebro ya ha hecho el trabajo pesado. Reconocimiento de patrones, procesamiento emocional, toma de decisiones, y luego le entrega un resumen a la parte verbal de tu mente, que lo lee en voz alta dentro de tu cabeza. La voz es el comunicado de prensa, no el evento. Piensa en la última vez que resolviste algo, no un problema de palabras, algo real. Estabas en la ducha o conduciendo y de repente simplemente sabías la respuesta. La voz no lo resolvió paso a paso. La respuesta llegó. Luego la voz dijo, «Oh, lo descubrí». Eso no es pensar, eso es recibir. La cognición real es, en su mayoría, sin palabras, rápida e invisible para la parte de ti que habla consigo misma. El monólogo interno es la espuma superficial de un océano muy profundo. Es ruidoso, es visible, y no es, en absoluto, el evento principal. Penrose no solo teorizó sobre esto, hizo experimentos consigo mismo. Empezó a intentar pensar sin palabras, deliberadamente, para ver si era posible. Y resultó que para un físico era muy natural. Pensaba en imágenes, en diagramas, en relaciones espaciales entre cosas. Cuando trabajaba en un problema de física, literalmente veía las partículas, sentía los campos, manipulaba la geometría en su mente como si estuviera girando un objeto con las manos. Sin palabras. Imagen pura e intuición.
Luego empezó a preguntar a otras personas cómo pensaban, no de manera casual, sino con auténtica curiosidad científica, como si estuviera recopilando datos. Un amigo matemático le dijo que pensaba completamente en símbolos visuales, no imágenes de objetos reales, sino formas abstractas con significado. Las movía mentalmente y la respuesta emergía de la disposición. Las palabras apenas intervenían. Otro amigo le dijo que pensaba en algo más cercano a la sensación, kinestésico, casi físico. Sentía una idea antes de poder expresarla. La corrección de una solución se sentía diferente en su cuerpo que la incorrección de otra. Esto no era lo que Penrose esperaba. Asumía que estos estilos privados de pensamiento convergerían en algo compartido, algún sustrato común. Pero no lo hicieron. Los resultados eran los mismos: ideas coherentes, respuestas correctas, comunicación significativa. Pero la experiencia interna era completamente diferente para cada persona. Lo que significaba que pensar no es hablar internamente. Solo produce habla interna para aquellos que narramos las cosas. Y ni siquiera es todo el mundo. Entonces, ¿por qué creemos que la voz somos nosotros? Porque es implacable. Está ahí cuando te despiertas y cuando te duermes. Y usa constantemente la palabra yo. Dice: yo quiero esto, tengo miedo de aquello, nunca haría algo así. Suena exactamente como un yo. Es muy convincente. Pero aquí está el problema. Penrose volvía una y otra vez a esto. Puedes observar la voz ahora mismo. Si escuchas con atención tu monólogo interno, puedes oírlo. Puedes notar su tono, ansioso, aburrido, crítico, lo que sea. Puedes observar cómo se acelera o se calma. Incluso puedes atraparlo a mitad de pensamiento y decir: ahí está. Eso es un problema para la teoría de que la voz eres tú, porque la observación requiere distancia. No puedes estar en dos lugares a la vez. Si estás observando algo, no eres lo mismo que lo que observas. El ojo no puede verse a sí mismo. Así que cualquier parte de ti que esté observando la voz es algo distinto de la voz. Y ese observador está en silencio. No narra, no se anuncia, solo nota. La mayoría de la gente pasa toda su vida sin darse cuenta de que está ahí, porque la voz es tan ruidosa que apenas puedes oír el silencio debajo de ella. Penrose encontró ese silencio fascinante, no de una forma mística, sino del mismo modo en que encontraba fascinante cualquier fenómeno inexplicado. Hay algo que está observando. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? No lo sabemos. La física le enseñó a Penrose a desconfiar de cualquier cosa que no pudiera definirse con precisión. No tenía paciencia para afirmaciones vagas, ni para palabras que sonaban significativas, pero se deshacían cuando las examinabas. Y aplicó ese mismo rigor al concepto del yo. Esta cosa que todos defendemos, con la que nos explicamos, sobre la que construimos toda nuestra psicología, notó algo incómodo. No eres consistente. El tú de los 20 es irreconocible para el tú de los 45. No solo en opiniones y valores, en lo que te hace reír, o en quién estarías dispuesto a ser. El tú que no ha dormido en 36 horas es una persona distinta del tú que acaba de comer bien y dormir una siesta. Tú en un mal día de ansiedad. Tú enamorado. Tú 3 segundos después de que te digan algo que destruye tu visión del mundo. No son el mismo sistema operativo, ejecutando diferentes entradas.
Son más bien personas distintas usando el mismo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo estable? Cuando alguien te hace daño y dices, eso no soy yo, ¿a qué estás señalando exactamente? Hay una historia, claro, un cuerpo, un nombre, recuerdos, la mayoría poco fiables. Pero esa sensación de un yo continuo y unificado que persiste a través de todo ese cambio. Penrose dudaba de que fuera algo más que una historia. Una narrativa conveniente que el cerebro se cuenta a sí mismo para funcionar. No decía que no existas. Decía que lo que realmente eres podría ser mucho más fluido y extraño de lo que la voz en tu cabeza deja ver. Y que esa voz tan confiada, tan constante, podría ser una de las principales cosas que te venden esa historia. Nada de esto es un ejercicio filosófico abstracto. Tiene un filo práctico. Si la voz no eres tú, si es una salida, un informe, un narrador, entonces no tienes que obedecerla. No tienes que creer todo lo que dice. Tu voz interior te dice que no eres lo suficientemente bueno, que te avergonzaste en esa reunión hace 5 años, que la conversación que temes va a salir mal, que nunca lo resolverás. Entrega estas declaraciones con total confianza, y tú las tomas en serio porque suenan como tú. Pero no son órdenes, no son verdad, son solo patrones activándose. El cerebro ejecutando simulaciones antiguas, generando predicciones, disfrazándolas como hechos. La relación de Penrose con su propia mente era, esencialmente, de observación curiosa. Se observaba pensar como observaría un experimento, con interés, con desapego, con disposición a sorprenderse. No estoy pensando esto, sino la mente está produciendo esto. Interesante. Veamos a dónde va. Es una relación completamente distinta con tu propia cabeza. Y no es algo que logras tras años de meditación o leyendo los libros correctos. Es algo que se vuelve disponible en el momento en que aceptas lo que hemos estado rodeando todo este tiempo. La voz no es el pensador, es el eco. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La voz sigue hablando, siempre lo hace, pero ha perdido un poco de su autoridad. Y eso, en términos prácticos, es enorme. Hay una parte de esto que Penrose nunca resolvió. Fue honesto al respecto de una forma que la mayoría no es. Podía señalar los fallos en la idea del yo. Podía demostrar que el monólogo interno es un narrador, no el autor. Podía señalar al observador que mira la voz y decir, esa cosa existe y no la entendemos. Pero el problema profundo, lo que los filósofos llaman el problema difícil de la conciencia, lo dejó intacto. No porque no le interesara, sino porque respetaba lo difícil que realmente es. ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? No solo procesamiento de información, no solo neuronas disparándose, sino el hecho de que hay una cualidad sentida en tu experiencia, que el rojo se ve de una forma determinada, que el dolor duele de una manera que importa, que no solo estás calculando, estás experimentando. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué existe en absoluto? Penrose dijo, y esto es muy propio de él, no lo sé, y creo que esa es la posición honesta. No, esto es lo que creo. No, la ciencia lo explicará eventualmente. Solo, esto es genuinamente extraño y no voy a fingir lo contrario. Y hay algo importante en eso. Todo el argumento aquí, que la voz no eres tú,
que el yo es más una historia que una cosa sólida, que el pensamiento real ocurre debajo de las palabras, no se debilita porque no sepamos qué es la conciencia. De hecho, el misterio es parte del argumento. No sabemos qué es el observador. No sabemos por qué hay una experiencia sentida en absoluto. Lo honesto es decir que el yo es más extraño y menos definido de lo que la voz en tu cabeza te hace creer. La voz es segura. La realidad es incierta. Y por lo general, cuando esas dos cosas entran en conflicto, deberías apostar por la incertidumbre. Ese era el punto central de Penrose. En realidad no solo en la física, sino en todo. La disposición a decir no lo sé no es debilidad. Es la única forma de aprender algo de verdad. Así que la próxima vez que atrapes a la voz en medio de una queja, en medio de una espiral, en medio de la actuación del personaje que haya decidido que eres hoy, prueba el movimiento de Penrose. No discutas con ella. No intentes silenciarla. Solo obsérvala. Ahí está, el narrador ejecutando su comentario otra vez. Y observa si puedes sentir la diferencia entre la voz y aquello que la observa. Esa cosa silenciosa que observa, vale la pena prestarle atención.